Madridistas, bienvenidos a Merengue Latino. La noche en el Santiago Bernabéu dejó muchísimo de qué hablar. Primero, la clasificación del Madrid a octavos de final de la Champions, con un Vinicius que volvió a aparecer en el momento clave. Pero además del resultado, el partido dejó rendimientos muy interesantes dentro del equipo. Algunos jugadores que brillaron, otros que dejaron dudas, y también una polémica fuerte en la grada del Bernabéu, que el equipo decidió cortar de inmediato. Y por si fuera poco, también se conoció que el Madrid ya está pensando en el futuro de la portería. Hay varias cosas interesantes por comentar, así que ponte cómodo, suscríbete al canal. Comenzamos. Vinicius y el Real Madrid ya están en octavos de final de la Champions, y lo hicieron en una noche cargada de tensión en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco venció 2-1 al Benfica y cerró la serie con un 3-1 global, asegurando así su pase a la siguiente ronda. Pero el partido no empezó fácil. El Benfica golpeó primero. Rafa Silva aprovechó un rebote frente al arco y marcó el 1-0, un gol que igualaba momentáneamente la eliminatoria. Pero la reacción del Madrid fue de inmediato. Solo 2 minutos después, Tchouaméni empató el partido con un derechazo de primera desde el borde del área, tras una asistencia de Federico Valverde. Y cuando el partido entraba en su tramo final, apareció Vinicius Jr. El brasileño marcó el gol de la victoria para el Madrid y sentenció definitivamente la eliminatoria. Y claro que celebró como la semana pasada, bailando junto a la bandera del córner. Un festejo con mucho significado, porque Vinicius jugó este partido apenas una semana después de denunciar que había recibido presuntos insultos racistas, esto en el partido de ida contra el Benfica. Tras el encuentro, el técnico del Madrid fue claro sobre el brasileño. Dijo que Vinicius debe ser el líder y la referencia del equipo, y que es un jugador capaz de marcar diferencias. Además, el Madrid consiguió el pase sin Kylian Mbappé, que no jugó por lesión, y con esta clasificación, el club mantiene un registro impresionante. Ha jugado los octavos de final de la Champions todos los años de este siglo. Ahora el siguiente rival del Madrid se definirá entre el Manchester City o el Sporting de Lisboa. Mientras tanto, en otros partidos de la noche, el PSG, actual campeón del torneo, también avanzó a la siguiente ronda tras empatar 2-2 contra el Mónaco, lo que dio un 5-4 en el global. El Atalanta protagonizó una remontada increíble contra el Borussia Dortmund, ganando 4-1 en la noche, para un global de 4-3, con un penal en el último suspiro. Y la Juventus estuvo cerca de una remontada histórica, pero terminó cayendo en la prórroga ante el Galatasaray, que avanzó con un global de 7-5. El Real Madrid ganó 2-1 al Benfica, pero más allá del resultado, el encuentro dejó varios nombres que brillaron y otros que dejaron dudas. El equipo empezó mal, sufrió al inicio, pero después reaccionó y terminó mostrando una versión bastante sólida que le permitió cerrar la clasificación. Vamos a empezar por los jugadores que destacaron. Hay 2 nombres claros, Federico Valverde y Aurelian Tchouaméni. El uruguayo fue uno de los motores del equipo, jugando en la banda derecha, se entendió muy bien con Tren y fue clave en el juego ofensivo. Primero dio el pase para el gol de Tchouaméni y más adelante recuperó el balón que terminó en la asistencia para el gol de Vinicius. Un partido completo del uruguayo, aunque le faltó un poco de precisión para definir en las ocasiones que tuvo. Y hablando de Tchouaméni, el francés sigue en un momento espectacular, y además apareció en ataque con un golazo desde el borde del área, lo que significó el empate parcial para el Madrid. En defensa también hubo actuaciones sólidas. Courtois tuvo trabajo sobre todo en el primer tiempo, respondiendo bien cuando el Benfica apretó. Rüdiger, después del gol rival, se acomodó y terminó controlando bien a los delanteros portugueses. Y Tren volvió a demostrar que puede cambiarle la cara al ataque del Madrid, filtrando pases peligrosos y generando opciones. Luego está el caso de Vinicius. No fue su partido más brillante. Le costó en el regate y en algunas decisiones, incluso perdió balones peligrosos, pero cuando tuvo espacios, volvió a mostrar por qué es tan diferencial. En el minuto 79 recibió un balón al espacio y definió con calma para marcar el 2-1 definitivo, un gol que terminó resolviendo el partido. Ahora, no todos tuvieron una noche tan positiva. Camavinga fue el más señalado del mediocampo, perdió el control en varias jugadas, arriesgó demasiado con el balón y además quedó marcado en la jugada que terminó en el primer gol del Benfica. También hubo momentos complicados para Asensio, que casi se marca en propia puerta y terminó saliendo en camilla tras un golpe en el cuello. Gonzalo aportó presencia en el área y ayudó a liberar espacios para remates desde la frontal, mientras que Güler tuvo momentos de calidad aunque algo intermitentes. En el segundo tiempo también entraron Mastantuono, Álava, Palacios y Thiago Pitarch, aunque con poca incidencia real en el partido. Hay una noticia que pasó en el Bernabéu durante el partido, y el equipo blanco decidió actuar de inmediato. Un socio del Real Madrid fue expulsado del estadio, después de que las cámaras de televisión lo captaran realizando un saludo nazi.
esto en repetidas ocasiones en la grada. Y hay un detalle que hace la situación todavía más llamativa. Ese gesto ocurrió justo en la zona donde se encontraba la grada de animación, que en ese preciso momento estaba mostrando un mensaje muy claro: no al racismo, respeto. Además, el partido se jugaba apenas unos días después de que Vinicius Jr. denunció haber recibido un insulto racista del jugador argentino Gianluca Prestiani en el encuentro de ida en Lisboa. Según explicó el club en un comunicado, el aficionado fue identificado rápidamente por los miembros de seguridad, después de aparecer en la transmisión televisiva, y la reacción fue de inmediato. El socio fue obligado a abandonar el estadio en ese mismo momento. Pero la cosa no termina ahí. El equipo también anunció que ha pedido de forma urgente a la Comisión de Disciplina del club iniciar el procedimiento para su expulsión permanente como socio. En el comunicado, el equipo fue muy claro con su postura. El Real Madrid condenó este tipo de gestos, señalando que son expresiones que incitan al odio, tanto en el deporte como en la sociedad. En el Real Madrid ya están pensando en un escenario que tarde o temprano va a llegar, el día en que Courtois deje de ser el portero titular. Esto no es algo inmediato. El equipo sigue considerando al portero belga como su primera opción. Desde que llegó al Madrid en 2018, Courtois ha sido el portero titular y a sus 33 años todavía tiene espacio en el club. Además tiene contrato hasta 2027. Pero hay un detalle importante. Según el periodista Jorge Picón, el portero ha mostrado signos de sobrecarga física, especialmente después de la lesión de rodilla que ha tenido. Por eso, aunque el equipo cree que todavía tiene al menos una temporada al máximo nivel, ya comenzaron a planificar el futuro de la portería. De hecho, el Madrid le había ofrecido una extensión de contrato de 2 años en 2025, pero Courtois prefirió renovar temporada a temporada, algo que hizo que el equipo actuara con más cautela pensando a largo plazo. Mientras tanto, el suplente actual sigue siendo Lunin. El portero ucraniano tiene confianza dentro del club, pero todavía creen que no ha mostrado la consistencia suficiente para convertirse en el titular. Por eso el Madrid empezó a mirar otras opciones. 2 nombres que ya habían aparecido antes fueron Joan García y Mamardashvili, pero ninguno estaba dispuesto a esperar la salida de Courtois para pelear por el puesto. Eso obligó al equipo a ampliar su lista. Ahora mismo hay 2 porteros que el Madrid está siguiendo muy de cerca. Uno es Gregor Kobel, actual guardameta del Borussia Dortmund. El otro es Barber Bruggen, portero del Brighton, que llegó a su equipo en 2023, procedente del Anderlecht, y en 94 partidos ha logrado mantener su portería a cero en 22 ocasiones. Además, su nombre también interesa a clubes importantes como el Bayern Múnich, el Tottenham y el Chelsea. Por eso el Real Madrid sabe que si quiere adelantarse a sus rivales, tendrá que moverse rápido cuando llegue el momento. Mientras tanto, Courtois tiene claro su deseo. El belga quiere terminar su carrera en el Bernabéu, pero aunque su futuro todavía no está decidido, el Madrid ya se está preparando para su transición. En resumen, madridistas, el equipo consiguió el objetivo principal, clasificarse a octavos de final de la Champions. Hablamos de Vinicius Jr., que incluso en un partido irregular, volvió a demostrar que cuando tiene espacio, puede decidir un partido en segundos. También vimos un grande Valverde y Tchouaméni, que fueron 2 de los jugadores más importantes del encuentro. Además, hablamos de la reacción del equipo tras el incidente en la grada, dejando claro que este tipo de gestos no tienen lugar en el fútbol, y el Madrid también empieza a pensar en el futuro, buscando posibles sucesores cuando llegue el momento de reemplazar a Courtois. Ahora las preguntas son para ustedes, madridistas. ¿Quién fue para ti el mejor jugador del partido? ¿Crees que el Madrid hace bien empezando a buscar el reemplazo de Courtois? ¿Y hasta dónde crees que lleguemos en la Champions? Los leo en comentarios. Esto fue Merengue Latino, nos vemos en el siguiente video. Un saludo y como siempre, a la Madrid.